acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 248 establece que los integrantes del Ejército de Guatemala en servicio activo no pueden ejercer el derecho de sufragio, ni el derecho de petición en materia política, tampoco pueden ejercer el derecho de petición en forma colectiva, por lo que la prohibición solo aplica a los integrantes del Ejército y no a los agentes de la Policía Nacional Civil. Eso es lo que analiza la Comisión de Asuntos Electorales en relación a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. De hecho, le voy a decir, la Constitución Política de la República de Guatemala es muy clara en manifestar quienes tienen prohibición expresa, pues para no ejercer ese derecho constitucional, que en este caso es el Ejército de Guatemala. Entonces, todos los diputados que estábamos presentes integrando la sesión del día de hoy, arribamos a la conclusión que hay que obedecer a lo que establece la Constitución Política de Guatemala y que va muy orientado a lo que manifiesta en su propuesta de reforma el diputado Lexa. De hecho, los compañeros que estuvimos hoy en sesión estamos de acuerdo en esa propuesta, pero no hemos entrado a votación en el sentido de que no teníamos a todos los compañeros presentes para que ya dijeran ellos, ahí sí que con el quórum necesario, y votar en relación a que sí entraría como ya dentro de nuestro dictamen. Pero le quiero comentar de que definitivamente está muy relacionada esta propuesta con la Constitución Política de la República de Guatemala. Son cerca de 32,000 agentes de la Policía Nacional Civil activos, los que actualmente no pueden emitir su voto de acuerdo al artículo 15 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y que podría ser reformado con las propuestas que se analizan. A ver, yo creo, Sandy, televidentes, que lo primero que hay que hacer aquí es definitivamente conocer la Constitución, y una vez conociendo la Constitución, pues hacerle caso a la Constitución, y voy a explicar por qué. El artículo 175 de la Constitución dice primacía constitucional, es decir, la Constitución es la ley de leyes y es la que hay que respetar. Dice la Constitución también que tú puedes hacer todo aquello que la ley no te prohíba, y taxativamente, y para aquellos que tienen alguna duda con este término, taxativamente significa lo que está escrito ahí de manera literal. La prohibición para no emitir el sufragio, la gente le dice voto, es específicamente para los miembros de las Fuerzas Armadas, es decir, del Ejército de Guatemala, tal y como lo dice. No habla de la PNC, con lo cual la interpretación lógica es que pueden votar. La costumbre, y tú lo sabes perfectamente, dice, bueno, PNC también es fuerza de seguridad, entonces que no vote, pero no es lo que dice la Constitución. Interpretando la ley, entonces sí podrían ellos votar, pero también desde el surgimiento no se ha dado esta situación. ¿Por qué, Julio? Esta es una situación precisamente de lo que te decía, las 5 fuentes del derecho, ¿verdad? Los principios generales del derecho, la doctrina, la jurisprudencia, la ley y, por supuesto, la costumbre. La costumbre hizo que se traslapara y se trasladara precisamente a la institución policial que nace en el año de 1997, después de la firma de los acuerdos de paz, la costumbre de que el ejército, fuerza de seguridad en aquel momento, no votase, la costumbre de que en aquel momento lo que era la Policía Nacional, anterior a la Policía Nacional Civil, no votase. Pero a todos se les ha olvidado algo, no sé si de una manera correcta o no, con alevosía, no sé si con dolo, no sé de qué manera, el hecho de no permitirle emitir el sufragio, que es un derecho humano además, elegir y ser electo, a los miembros activos de la PNC y obviamente pues detrás de ellos a toda su familia, que sí se les permite. Si vamos a la ley, en ellos está permitido y así lo está viendo finalmente ahora el Congreso de la República, o sea que ¿es factible hacerlo? La respuesta es sí. Vamos con datos, Julio, para poder ir ampliando entonces la información en este análisis. Con mucho gusto, Sandy. Véalos por favor allí en pantalla. Tiene usted también que tener claridad de lo siguiente. Durante las pasadas elecciones, y no solo esas, siempre, no han podido votar los elementos del Ejército, la Policía Nacional Civil y la Guardia del Sistema Penitenciario y los elementos de policías municipales y de tránsito. El Tribunal Supremo Electoral basó la prohibición en el artículo 15 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ese artículo reza: no pueden ejercer el derecho de voto los ciudadanos que se encuentran en servicio activo en el Ejército Nacional o los cuerpos policíacos y que quienes tengan nombramiento para cualquier comisión o trabajo de índole militar. Pero estamos hablando precisamente de la ley electoral y de partidos políticos, que te digo algo. A ver, y aquí es necesario, por favor, que entendamos esto y la interpretación de la ley.
Hay 5 leyes que tienen rango constitucional. Una de ellas es la ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué significa eso? Que aunque no forma parte de la Constitución, es como si estuviera dentro de la misma. Por eso tiene rango constitucional. Sin embargo, la Constitución misma nos da la respuesta aquí. Número 1, primacía constitucional sobre cualquier otra norma o ley que te restrinja, que te disminuya o que tergiverse los derechos de los ciudadanos guatemaltecos. Y número 2, lo que dice el artículo 44 y por ende también el artículo 175, que cuando eso pasa, cuando otra ley, así sea de rango constitucional, como la ley electoral y de partidos políticos, disminuya, restrinja o tergiverse un derecho humano, el derecho a elegir y ser electo, el derecho al sufragio, pues este va a ser, tú ya lo sabes perfectamente, se dice que va a ser nulo de pleno derecho, o como decimos en la expresión latina, nulo ipso iure. Es correcto. Entonces, si esto no queda claro, es porque antes no lo han querido ver. Eso significa y ratifica una vez más que hay una colisión. ¿Sabes cómo es esto? Como el tema ese de pena de muerte o la vida, entonces está esa discusión, sufragio o no sufragio, ¿qué vale más? ¿El ejercer un derecho humano o el prohibirlo? El ejercerlo, y el derecho al voto es un derecho. Julio, llama la atención que ¿por qué después de tanto tiempo pues no se había tomado una decisión de por lo menos analizar este punto y darle vida entonces a la posibilidad de? 2 cosas. Primero, pues la falta de interés y voluntad política de poder analizar un tema serio como este. Y número 2, también aquí hay que decirlo con claridad. ¿Cuál es el temor que se puede tener, por ejemplo, en el hecho de que las fuerzas de seguridad, en este caso la Policía Nacional Civil, pueda emitir el sufragio en la gente que está activa dentro de ella? Bueno, en que el voto sea orientado. ¿Orientado por quién? Pues definitivamente por cada uno de los gobiernos de turno que así estén. Ese es un temor, ¿no? que se puede correr y que de hecho puede pasar, pero que no garantiza el que eso efectivamente así sea. ¿Te parece si vamos con más datos? Adelantemos los datos. Por supuesto, ahí los tiene usted en pantalla. El Tribunal Supremo Electoral presentó al Congreso de la República una propuesta para reformar la ley electoral y de partidos políticos. Esta propuesta, Sandy, contiene 44 artículos provenientes de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral denominada CAME. Esta comisión, que fue instalada, como tú recordarás, aquí lo analizamos en noviembre del 2019, busca evaluar el último proceso electoral y considerar cambios pertinentes a la ley electoral y de partidos políticos. En total, la comisión recibió 77 propuestas de distintos sectores, que fueron analizadas, discutidas y posteriormente algunas de ellas incluidas en la propuesta presentada. Y una de esas propuestas precisamente obedece a lo que hoy aquí estamos hablando. Y es que en otros países, al final de cuentas, es esto multivariado, pero en la mayoría de ellos sí se les permite el derecho al voto a miembros de las fuerzas policiales. Y es que al final de cuentas es Policía Nacional Civil. Ya no es una institución militar, es una institución civil, y los derechos cívicos, los derechos políticos, los derechos civiles, al final de cuentas, hay que hacerlos valer, ¿no? Claro, Julio, es un derecho que tendrían entonces los policías porque la ley no se los impide, no ¿correcto? Es clara en decir los agentes de policía. No la Constitución, ¿verdad? Exactamente, entonces, pero también es un tema que te diría controversial, Julio. Por supuesto, por el otro lado están las personas que defienden esto y dicen no, si está lo que dice el artículo de 15 de la ley electoral de partidos políticos, que ninguna considerada fuerza de seguridad debe votar, entonces que esto se mantenga así. Pero yo pregunto algo, Sandy, ¿acaso los elementos de la Policía Nacional Civil no son miembros también de la sociedad guatemalteca y tienen derecho a participar en esta vida política, al menos con el voto? Exactamente. Por supuesto que tendrían entonces la posibilidad. Bueno, esto es lo que está sucediendo en el Congreso. Este es uno de los puntos que se están evaluando. Qué bueno, la verdad, que están tocando este tema porque es importante también dejarlo claro. Así o es. se le da validez o qué se va a hacer, pero sin duda alguna no es algo en lo cual pueden seguir ignorándolo. Y bueno, queda ahí entonces si pueden votar o no, si cumplen con su derecho o no. Es correcto, Sandy. La evaluación es una evaluación jurídico-legal, así que usted, por favor, yo le invito a algo. Le repito, como siempre, no me crea a mí, créale a lo que dice la Constitución, nuestra máxima norma en el campo jurídico guatemalteco. Le repito cuáles son los artículos: 175, primacía constitucional, la ley más importante que hay que cumplir es la Constitución, y el artículo 44 y el mismo 175, donde usted va a ver que si hay una norma, una ley o un artículo de cualquier ley, así sea de la misma Constitución, que restrinja, tergiverse o disminuya el derecho humano, ese va a ser nulo ipso iure. Continuamos con la información aquí en A la Medida.